Sus manos. Libre, yo soy libre por la sangre de Jesús. Libre, Él ha roto cadenas. Hemos sido libres, sanos, bendecidos. Sea la gloria. Vamos, levante una ofrenda de palmas. A Él sea el honor. A Él sea el honor. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Bienvenido a la casa del Señor. Qué presencia más hermosa cuando el pueblo se dispone a adorar a su Señor, a buscarlo de corazón. Él se manifiesta, Él responde. Amén. Yo quiero que usted vea el tema, ya lo está leyendo, despertando del sueño espiritual. Despertemos del sueño espiritual. Y eso nos lo ordena la palabra en la carta a los Romanos, capítulo 13, verso 10. Y dice el Señor en su poderosa palabra: el amor no le causa daño a nadie, así que el amor satisface toda ley. Es bueno que hagan esto que les digo, porque estamos viviendo en una época muy importante. Es tiempo de despertar del sueño, porque nuestra salvación está más cerca ahora que cuando empezamos a creer. La noche ya se está acabando y el día está por comenzar. Entonces dejemos a un lado las obras de la oscuridad y pongámonos las armas de luz. Vivamos correctamente como gente que pertenece al día. No asistamos a parrandas ni a borracheras. No usemos nuestro cuerpo para inmoralidades ni pecados sexuales. No debemos causar problemas ni tener celos. Mejor revístanse con el Señor Jesucristo y no piensen como piensan todo el mundo, en satisfacer sus deseos, sus propios deseos. ¿Puede tomar asiento? Despertemos del sueño espiritual. Aleluya. Qué bueno es nuestro Dios. ¿Cuántos tuvieron hoy la oportunidad de adorarlo? Mire que, a veces cuando uno se conecta a la gratitud, cuando uno está agradecido, ya no hay a uno palabras. Uno quisiera que se le presentara ahí el Señor en persona, poderlo abrazar. Nos podemos imaginar lo que sintió aquella mujer pecadora, dice la palabra. Cuando entró, Jesús estaba en la casa de un tal Simón, y ahí estaba con otros que habían sido así como parte del sacerdocio, religiosos, hombres formales, muy aparentemente educados en aquel nivel cultural. Y entró esa mujer porque ella había sido tocada por el Señor no sé cuánto tiempo antes, pero lo fue a encontrar y ella no aguantaba, no hallaba la forma como agradecerle, y le derramó, le quebró un perfume muy caro que, pasándolo a los precios actuales,
estuviéramos hablando de un dinero de unos 30,000 quetzales. Todo el ahorro de su vida lo derramó, y es que no hallaba cómo darle las gracias. No sé si habemos de esos aquí esta noche. Dígale: gracias, Señor, gracias, gracias, aleluya. Por lo tanto, despertemos de ese sueño espiritual. Quiero contarte una historia de una frase famosa de un almirante japonés, el almirante Isoroku Yamamoto. Fue un almirante de la Segunda Guerra Mundial, y él puso famosa esta frase: me temo que hemos despertado a un gigante dormido y le hemos obligado a tomar una terrible resolución. Y esto sucedió en la Segunda Guerra Mundial, cuando Europa estaba en guerra. Alemania había empezado a invadir sin aviso previo países vecinos como Polonia, Checoslovaquia, se anexó Australia. Así es como que viniera a Guatemala, y como tiene más poder, dijera: bueno, El Salvador ya es parte de Guatemala, vamos a invadir México. Y se hizo fuerte Alemania, invadió con esa fuerza militar, y pues eso se desató la Segunda Guerra Mundial, porque las potencias reaccionaron. Inglaterra reaccionó, Francia reaccionó, aunque después fue invadida, pero Estados Unidos no quería meterse. Estados Unidos estaba en un apogeo industrial, estaba creciendo, estaban bien cómodos, estaban en aquello de que estaban desarrollando aquellos estilos de música, el rock and roll estaba en lo mejor. Y bueno, ¿para qué meterse a una guerra, va? Aunque ellos tenían mucho poder económico, mucha industria, mucho desarrollo, y no se quisieron meter. Pero Japón se adelanta, porque Estados Unidos le vendía todo el petróleo a Japón, y sin petróleo no hay guerra, no hay nada. Entonces los japoneses dijeron: bueno, no podemos estar dependiendo de una nación extranjera. Además, Estados Unidos nos ha robado Pearl Harbor, Hawái. Hawái es un cúmulo de muchas islas, y había una base militar naval del Pacífico de Estados Unidos llamada Pearl Harbor. Yo creo que muchos han visto la película, ¿sí? Se pueden tener la idea. Entonces, de una manera sorpresiva, sin aviso, Japón ataca Pearl Harbor, pero el almirante que estaba a cargo del ataque era el señor Isoroku Yamamoto. Y él preparó, aunque él había estudiado en Estados Unidos, él se había preparado en Harvard, en la famosa Universidad de Harvard, y era un hombre que hablaba muy bien el inglés, y le gustaba la cultura norteamericana. Y cuando el alto mando de Japón decide invadir, él no era de los que estaba muy de acuerdo. Él no estaba de acuerdo. Entonces, pero él tenía que ser fiel al emperador. Él tenía que ser fiel a su país. Y toma la decisión. O sea, él planifica. Él es uno de los que planifica el ataque. Es uno de los que planifica todo el rollo. Una estrategia muy audaz, muy agresiva. Con 358 aviones atacó de sorpresa. Y ustedes han visto la película, cómo están los marines estadounidenses dormidos, jugando. Ni creían lo que estaba pasando hasta que ya le estaban cayendo los bombazos. Entonces Japón le hizo un gran daño. 15 barcos dañados, 4 completamente hundidos, 2.400 personas muertas, 1.200 heridos aproximadamente. Y feliz regresaron del ataque,
los japoneses y felices porque dijeron ellos, ha sido una contundente victoria. Pero había uno que no estaba muy contento, Yamamoto, y dijo esta frase: hemos despertado a un gigante dormido. Y de hecho así fue, porque el Congreso se reúne con el presidente Roosevelt y le declaran la guerra a Japón. Y entra Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial, y gracias a eso el mundo es liberado, porque Estados Unidos formó, y sus aliados, Canadá, Australia, Inglaterra, sus aliados participaron en esa liberación. Y eso es, entrando en nuestro tema, lo que el Señor ha diseñado en nosotros. O sea, Él ha puesto en nosotros una fortaleza, pero que no es solo humana, sino que de parte de Él, de su Espíritu, Él ha depositado en nosotros grandes talentos, grandes propósitos. Pero sí se ha encargado las tinieblas, el enemigo, de adormecernos, de adormecer todo eso. Porque sabe el enemigo que el día que usted y yo descubramos, y no solo descubramos, pongamos a trabajar nuestro potencial, en otras palabras, despertemos. Él sabe que un gran poderío se está levantando. Era tanta la rabia de Estados Unidos que planificaron una venganza y le llamaron Operación Venganza. Pero ¿sabe cómo comienza la Operación Venganza? Estados Unidos tenía un grupo de genios, así como lo que hoy se llamarían hackers, muy inteligentes, y ellos con tanto esfuerzo descifraron el código de comunicación secreta. O sea que en las guerras nunca uno dice, hey, ahí voy a llegar a las 3 con las bombas. No se habla así, sino que se habla en código. Y se dicen otras cosas, preparándose el tamal, 2 de coche y 3 de pollo, pero cada cosa tiene un significado. No tan obvio, eso es bien obvio, tamal, sí. No, códigos, palabras más secretas, pero lo descifran y descubren que el almirante Yamamoto va a hacer un viaje especial a la isla de Guadalcanal, y hay un ataque. Entonces se preparan los Estados Unidos y preparan una emboscada y los agarran a los pobres. ¿Y sabe cómo muere Yamamoto? Con la espada samurái. Yo creo que cuando vio que el avión se iba a estrellar, porque lo bombardearon y se estrelló en la jungla, pero él con la espada samurái, porque sus antepasados eran samuráis. O sea que al final, como a los 2 años de Pearl Harbor, él fue asesinado en Operación Venganza, porque el gigante despertó. Ojalá nosotros reaccionáramos, nos diéramos cuenta todo el daño que Satanás nos ha hecho. Ojalá nosotros en una manera espiritual reaccionáramos, abriéramos los ojos, pudiéramos despertar y decir, wow, cuántos años me ha robado el enemigo, cuánto tiempo he perdido con mis hijos, cuánto tiempo perdí que pude aprender cosas, desarrollarme, o he estado sin hacer mayor cosa. Me voy a levantar y vamos a echar a andar la Operación Venganza. Pero no contra carne ni sangre, sino contra huestes inmundas de maldad. Aleluya. Porque sabe una cosa, si hemos quedado adormecidos espiritualmente, es porque a través de la vida, la religiosidad adormece. Como somos un país religioso, como sea, todo mundo se cree religioso, todo mundo cree en Dios. En Guatemala no hay, pues hay ateos, pero son de aquellos ateos que cuando se quedan sin freno, ay Dios, Diosito. Esos son los ateos que hay en Guatemala, que cuando empieza el temblor se están persinando si fueron católicos. La cosa es de que
En otros lugares sí hay ateos bien gruesos. Pero Guatemala todos somos, de alguna manera, creemos en Dios. Y esa religiosidad va ofreciendo un adormecimiento, va transmitiendo un adormecimiento, porque la religión que es aceptada por toda una nación se vuelve, ¿cómo le digo yo?, un método para apachar la conciencia. O sea, hacemos los rituales, la religión ofrece rituales, apachan la conciencia y ya sale usted listo para volver a la carga. No listo para cambiar de vida, no listo para mejorar sus caminos, no listo para otra tanda de mujeres de alcoholismo. Así como miren la exhortación o la orden, como dice ahí, no asistamos a parrandas ni no usemos nuestro cuerpo para inmoralidades. La religiosidad no nos ayuda a dejar eso, a vencer eso, sino que la religiosidad lo que hace es que nos apacha la conciencia, y nos ayuda como a que, bueno, y yo ya me siento mejor, pero no hemos vencido el pecado. Entonces, en ese ritmo, en ese ciclo religioso, es obvio, hermano, y se sobreentiende que ahí no operan los dones del Señor, ahí no se manifiesta el Señor. Se van a manifestar emociones, van a haber ciertas manifestaciones, valga la redundancia, de expresiones histéricas, desahogos, pero no hay presencia de Dios genuina. Entonces no hay dones, no hay liberaciones. Entonces eso lo que provoca es un acomodamiento. Y en el acomodamiento, pues, ¿qué hace usted cuando está esperando en una fila? Va a la SAT o a migración, y que son unas grandes colas. Mire, hermano, yo soy bueno para dormir así. Hay gente que no puede dormir en los carros, yo sí puedo, hermano. Hasta me cambio de lado. Estoy durmiendo de lado, me cambio este. Sí. Entonces, cuando uno haya un lugar así que se amolda a su cuerpo, usted haya un sillón ergonómico amoldado a su cuerpo, ¿cuál es la tendencia? Usted se empieza a acomodar. Ay, qué rico. Y si no le da vergüenza, si usted es así desvergonzado, se echa su cuaje. Y si es más desvergonzado, hasta babea un su poquito. Porque el sillón se amoldó a su cuerpo. O sea, cuando la iglesia o la religión se amolda a los deseos carnales, la respuesta es acomodarse y caer en religión, en religiosidad. Y se durmió, hermano. Se durmió el verdadero profeta, se durmió el evangelista, se durmió la intercesora, la mujer de Dios, el maestro, el hombre honesto, el hombre fiel. Se durmió. Y entonces, ¿pueden ayudar a la hermanita a ir a la guardería, por favor? Entonces, vamos a leer en Jeremías capítulo 29, verso 10. Y mire qué es lo primero que se tiene que despertar. Porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal,
para daros el fin. Entonces me invocaréis y oraréis y yo os escucharé. Lo primero que tiene que despertar, hermanos, es la palabra de Dios en nosotros. Es la espada. Aleluya. Porque la palabra, cuando estamos acomodados en el sillón espiritual donde nos vamos a cuajar, esa palabra es para endulzar nuestros oídos. Es para decirnos, sí, hermano. O sea, necesitamos motivación, hermano. Y Dios nos va a enviar motivación. Dios nos va a dar en su momento palabra que nos anime. Pero también necesitamos que se nos corrija. Entonces, la verdadera palabra tiene las dos cosas. Amén. Tiene motivación, pero inspiración, pero también tiene compromiso. Aleluya. También tiene compromiso, tiene confrontación, porque las dos cosas nos van a librar la vida. Las dos cosas nos van a abrir la puerta. Entonces, cuando aquí está hablando el profeta Jeremías, que el pueblo de Israel había pagado muy caro su pecado, su rebelión, y fue llevado cautivo. Las ciudades fueron asoladas, fueron destruidas, y se llevaron a la mayoría de personas. Solo los pobres se quedaron. Y por 70 años no hubo identidad, no hubo ciudad, no hubo pueblo de Dios. Por 70 años. Entonces, después de los 70 años, imagínense cómo iban a estar los descendientes, los hijos que nacieron en cautividad. Porque los originales, los adultos, ya estaban muertos o demasiado ancianos. ¿Cómo estaban esos hijos? ¿Cómo estaban cuando les hablaban de Israel? Y decían, pues nosotros hemos oído historias. Nos han contado de un tal Moisés. Nos han hablado de José, que lo echaron en un pozo. Pero eso no le iba a despertar, no le iba a provocar nada a esos niños. Tenía que haber un despertar espiritual, porque después de haber estado sin identidad, presos bajo naciones extranjeras, sin avivamiento, sin movimiento espiritual, hermano, no podemos de la noche a la mañana o de una manera automática, no podemos nosotros resultar con un gran avivamiento. Obviamente, si hemos estado cautivos bajo alcoholismo o bajo adulterio o por muchos años hemos sido acomodados, hermano, el Señor nos motiva, hoy nos anima, hoy nos zarandea. No sé qué palabra puedo usar, pero para lo que Dios quiere hacer, porque mire lo que dice aquí, sus pensamientos son de paz. Y Él quiere darnos un fin bueno. Él quiere que cuando lo invoquemos, Él escucharnos y respondernos. Él no quiere que estemos como temblando de miedo bajo la cama, pensando que mañana nos vamos a morir. Porque como eso sí está sucediendo, y nos entristecemos de las noticias de la hija de nuestra hermana Emma. Pero yo, cuando me daba la noticia, el hermano Hansel, estábamos allá en Chimaltenango, estábamos, ¿verdad, hermano? ¿Dónde está? Y yo le dije, eso no pasó por gusto. Y cuando empezamos a platicar, llegamos a la raíz. En este tiempo, hermano, si no se arreglan las cosas, te va a alcanzar de alguna forma o de otra, porque el Señor está corrigiendo al mundo. Y los que quieren ser corregidos, los que son entendidos, se humillan, buscan, arreglan. Pero hay otros que no es que sean malas personas, simplemente no entienden que hay cosas que se pueden hacer por muchos años, mas no cuando está sobre nosotros el peso de la justicia de Dios. No podemos. Ahora, obviamente, hermano, para reaccionar, uno necesita despertar. Porque uno se acomoda. Uno se acomoda. Y Dios quiere que tú sepas
y que creas que eres un pueblo escogido, un real sacerdocio, un pueblo comprado con sangre preciosa. Pero sabe una cosa, la palabra es lo primero que se tiene que despertar. Y cuando te digo la palabra, es una palabra viva, poderosa. O sea, es la palabra que sana, que libera, que convence de pecado, que nos redarguye, que nos convence, que nos hace sentirnos tristes por lo malo que hemos hecho. No palabra que... Y eso es lo que ahora, o sea, eso tiene que despertar. Cuando se hacen eventos, hermano, en estas regiones, sobre todo en Occidente, pues posiblemente se den en otras regiones, pero yo no he ido a ver ahí. Y hacen los cultos de acción de gracias y se hacen campañas. Yo allá en Santa Elena lo he comprobado. Mira, hermano, ahí todo el mundo disfruta. Todo el mundo come. Y que sí, si es una fiesta está bien, pero ¿por qué lo revuelven? Es que si va a ser una fiesta, yo por eso a veces les digo, hermano, quiero mi culto, pero de verdad un culto, porque los cultos se ofrecen al Señor, a Él. Porque no mejor hacer tu fiesta, hacer tu celebración. Ahora, porque si van a hacer un servicio, un culto, el Señor tiene que ser el primer lugar y a Él se le tiene que honrar. Pero hay fiestas, hermano, evangélicas, o sea, cultos evangélicos, lo he visto allá en Santa Elena y en otros lugares, donde a la hora de la palabra un 5% está poniendo atención y el resto andan corriendo, jugando, comiendo con los celulares, platicando. Y eso sucede porque la religiosidad es la que gobierna en esas iglesias o en esos ministerios. Hermano, se tiene que despertar, amén. Porque la palabra, o sea, la palabra está escrita y cuando se declara, pero el Espíritu Santo está ahí y la hace viva. Y milagros suceden y los demonios son sacudidos, se van en el nombre de Jesús y las maldiciones son canceladas. Entonces tiene que haber un despertar de la palabra, tiene que haber un deseo de oír la palabra. Ahora que estamos grabando las prédicas y yo les he puesto de condición al requisito a los servidores que cuando ellos están sirviendo no pueden recibir la palabra, que la tienen que ver en el canal de YouTube. Se llama Impacto de Gloria SAS. Así que usted puede buscarlo, inscríbase, suscríbase a la palabra. Pero yo me he dado cuenta, hermano, yo les voy a decir algo, servidores. Tarde o temprano, al Señor no le va a poder mentir. Porque ahí aparece cuántos minutos han estado conectados. Porque aparecen 61 vistas, pero de 1 minuto, de 30 segundos. Entonces, ¿cuántos en realidad son los que reciben la palabra? Muy pocos. Pero si hay servidores que están haciendo eso, no van a tardar mucho sirviendo, porque Dios va a hacer algo para que sean quitados. Algo va a hacer el Señor, una plancha van a cometer, un lío van a tener y mire, a descansar. Porque con Dios no se juega. Los servidores son los primeros que tienen que despertar en cuanto a sed, hambre de la palabra de Dios. Ahora, el resto de la congregación, si usted no estuvo en esa prédica y dice, bueno, la voy a escuchar, bienvenido, hermano. Y si usted dice, voy a reengancharme porque me gusta esa historia de Yamamoto, pues reengánchese. Alaba a Dios, hermano. Aleluya. Qué bueno, porque Dios va a despertar el deseo, el hambre por su palabra viva y poderosa. Aleluya. Alabado sea el nombre de Dios. Pero mira, en el transcurso después de la palabra en Salmo 57:7, alguien nos da una clave y dice así: listo está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto, cantaré y entonaré salmos. Despierta, alma mía, despierta, salterio y arpa, me levantaré de mañana.
Si hay alguien que descubre el alcance del avivamiento espiritual, fue el rey David. Por eso el Señor lo usa para escribir muchos salmos. Y somos muy bendecidos por los salmos que Él nos compartió, inspirado por el Señor. Alabado sea su nombre. Pero alguien adormecido espiritualmente no va a tener actitudes de mucho avivamiento. Entonces, de ahí yo saco una fórmula matemática, si podría decirlo, que no falla, o una ecuación matemática. Por un lado, alguien adormecido espiritualmente igual a adormecido físicamente. No puede decirme alguien que está en un avivamiento, que está en un despertar espiritual y no lo manifiesta a través del gozo, a través de la música, a través del canto. No, si no lo manifiesta, sí podrá estar buscando a Dios, podrá estar de alguna manera pues intentándolo, pero el verdadero despertar se refleja físicamente. Y el rey David, pero antes de ser rey, él lo descubre. Él descubre ese principio. Y sabe, él descubre dos cosas. Y yo quiero que usted las descubra también. Que la alabanza está relacionada a la capacidad de guerrear. Se lo repito, la alabanza está directamente relacionada a la capacidad de guerrear. Si aquí hay padres, mujeres, amas de casa, varones que no han podido conquistar el territorio espiritual de su casa, es porque no han descubierto esta verdad, es porque no han despertado la alabanza. Ahora, él está escribiendo algo poético. Él está diciendo, hablándole al alma: despierta, alma mía, despierta, arpa, salteiro. O sea, es una forma poética, pero en otras palabras, él está diciendo: bueno, a hacer ruido, vamos, a sonar, a levantar la voz, a danzar, amén. O sea, en otras palabras, él está diciendo: manifestemos a través de la alabanza lo que estamos viviendo, las conquistas, las victorias, las alegrías. Amén. Bueno, a menos que solo tenga derrotas, que solo tenga fracasos, que solo tenga enfermedades. Entonces, pero provoquémoslas en la fe. Porque cuando antes de ser rey David, él, siendo un jovencito, él desarrolla una técnica para matar leones y osos con su honda. Porque la honda se ve bien sencilla, pero no de esas ondas de las que usan aquí, no. Aquellas ondas que es un cuero con unas pitas y con una piedra de buen mediano tamaño, y que se gira con una gran fuerza, y la fuerza centrífuga que se desarrolla, que desata, esas pedradas son mortales. Yo una vez vi a un experto en honda cómo bajaba aguacates, solo que los destripaba. Cuando no apuntaba bien, los destripaba. Pero qué poder tiene eso, man. ¿Y cómo fue que él, o sea, lo primero que desarrolló fue el valor? Porque usted y yo salimos corriendo, hermano. ¿Cómo nos vamos a enfrentar a un león? Primero él desarrolló un valor. Era hombre. Yo sé que aquí hay mujeres que más que hombres, porque tienen valor, porque se han enfrentado a la vida. Y hombres que necesitamos ser más hombres. Porque el hombre cree que es hombre porque anda con muchas mujeres, o porque le pegas un sopapo, le da a la mujer y la tira por allá. Eso no lo hace hombre. Eso lo hace candidato para el SmackDown, la lucha libre. Ahí lo quisiera ver, a ver cómo lo dejan. Él se hizo hombre, no le tuvo miedo a la bestia. Y cuando venció el miedo, ¿cuántos van a vencer el miedo aquí? Afinó la puntería. Sin vencer el miedo no se afina la puntería. Entonces empieza a practicar.
Al principio, o sea, el león no lo estaba atacando a él. El león estaba atacando a un corderito porque tenía hambre. Entonces él tampoco se le fue a poner enfrentote, sino que él empezó a practicar. Y tal vez le dio que ahí no le hacía nada, Leo. Y fue perfeccionando el pulso hasta que le dio en el sentido. Y cuando dijo, ¡pua! Y le dieron ataques al león. ¡Ay! Sale corriendo David y agarra un cuchillo y mata al león. Igual un oso. Porque con el oso, con esa peluzona que tiene, ¿qué le va a calar la piedra? Pero si le da aquí, mire. Y después, unos años después, ¿a quién le dio aquí? A Goliat. Porque desarrolló la puntería con los leones y los osos. Pero porque era un hombre que despertó espiritualmente. Y el despertar espiritual desata una expresión sin límites, una expresión de alabanza sin reservas. Y como dice el canto, voy a perder la compostura. ¿Quién es alguien que está perdiendo la compostura para danzar, cantar y alabar a Dios? Es alguien que está despertando espiritualmente. Y va a poder ir a enfrentar a su casa ese ambiente de discusiones, ese ambiente de rebeldía, ese ambiente donde no se puede vivir en paz, donde solo predomina la enfermedad y las palabras de desgracia. Pero como usted viene a pelear aquí, usted puede llevar. Alabado sea el nombre de Dios, la victoria. Dios prepara su ambiente. ¿Cuántos quieren despertar de verdad, hermanos? Porque le digo una cosa, por todo lo que ha estado viviendo Guatemala, se adormeció el país en el sentido espiritual. En otro sentido está bien despierto, pero en el sentido que nos interesa, donde deberíamos de estar encendidos, levantados, peleando, hay un acomodamiento, hay un apagamiento. Parte es el espíritu de muerte que está en el mundo entero, parte es el acomodamiento. Como se cerró por muchos meses la iglesia, y qué rico. Sí, cuando usted sentía y no se había entendido cómo era la pandemia, todos llameros se persinaban enfrente de los teléfonos y las computadoras. Todos ahí conectados, un montón de conectados. Cuando les fue pasando el miedo y ya vieron que sí, el virus mata, pero media vez no está enfrente de mí, pues yo levanta el hombro así, hasta que le llega el día que lo toca a usted y que ya mero vio los angelitos o vio los demonios. No sé de qué lado está usted, pero hasta ese momento en que usted vio la muerte de cerca, reaccionó. Y qué bueno que está reaccionando, iglesia, pero que no sea necesario ver los angelitos o los demonios. Reaccionemos con la palabra, despertemos del letargo, del sueño, de ese acomodamiento, porque no es a eso que nos ha llamado el Señor, hermano. Amén. Nos ha llamado a grandes victorias. Aleluya. Y luego dice Job 36:7: no apartará sus ojos de los justos, antes bien con los reyes los sienta en trono y los exalta para siempre. Les despierta además los oídos a la corrección y los exhorta a convertirse de la iniquidad. Si ellos escuchan y le sirven, acabarán sus días con bienestar y sus años con dicha. Pero si no escuchan, serán y perecerán en su falta de sabiduría. Mire qué trae el despertar espiritual, el avivamiento espiritual. El Señor le va a abrir un espacio. Mire, escucha esto, le va a abrir un espacio, porque no cualquiera está dispuesto a que los tenga roteando así. No, pues muy buena será la palabra, pero pastor, un hombre, dele más suave, deme espacio, que pase la fiesta y platicamos después de noviembre, pastor.
O sea, como que nosotros vamos a querer que no de un solo, pastor, deme chance, espéreme, que viene mi familia. No, hombre. Pero Dios le va a abrir un espacio y le va a despertar el oído espiritual, de tal manera que usted mismo va a sentir la necesidad, y eso ya está pasando con algunos, y por eso están aquí en la iglesia. Les va a despertar el oído espiritual, la necesidad espiritual, y lo que antes no soportaban oír, ahora se vuelve una necesidad. Porque el maligno, porque lo malo está acechando su casa, como ya está pasando en muchos hogares en todo Guatemala y en el mundo. Pero como tú de alguna manera tienes un nexo, un lazo con este ministerio, algún tu familiar, tu mamá, tu abuelo, tu hija. Mira el siervo este que siempre está danzando ahí. ¿Dónde está el Castro? ¿Dónde estás, Castro? Pedro. ¿Dónde está Pedrito? Ahí está. Y él tiene derecho a echarse su cuaje, porque se echa la danza completa. No, 90 años. Usted tiene 25 y ya no aguanta. 90 tiene el hombre. Y yo tuve el privilegio de ir a orar en su cumpleaños. Me dieron mi puliquito, como guisado, era bien rico. Voy a llegar mañana. Pero a través de él, ahí están algunas hijas, algunos nietos, por ahí, por allá. La cosa es que el Señor va a despertar tu oído, y la corrección dura. Porque sin corrección, yo quiero que tú, los que están a los lados, vean, si escuchan y le sirven a Dios, viene la bendición y años de alivio, años. No te estoy ofreciendo, no somos una hada madrina. Van a haber siempre lucha, pero van a ser más las bendiciones que las luchas. Y eso es lo que quiere el Señor. Pero si no escuchan, serán, la espada es espiritual. Es el COVID, es la violencia, son los accidentes, es la maldad, el ladronismo, la delincuencia, el cáncer, la diabetes, la presión alta, la presión baja, la presión intermedia, todas las presiones que existen. Entonces se tiene que despertar el oído tenemos que soportar la corrección. Y eso está pasando o va a pasar si tú le pides al Señor que lo haga en tu vida. Amén. Y eso lo hizo con un varón. Pero mira, ahora le voy a hablar aquí a unos de mis cuates que tengo aquí adelante. Ageo capítulo 1, verso 14. Tres niveles donde el Señor va despertando. Así despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, el sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Ellos fueron y comenzaron a trabajar en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Este es el que vino del cautiverio, el que estaba acomodado allá en Oyunai, el que estaba bien en Babilonia. Pero el Señor despierta su espíritu y lo comisiona y le da una misión de vida, un propósito de vida. Y le dijo: regresa a esa nación de la que te han hablado tus padres y tus abuelos, y yo te usaré como un líder y la volverás a reconstruir. Wow. Pero mire el orden. Primero se despierta el cabezón, y en este caso soy yo. Después se despierta el sumo sacerdote, los profetas, los líderes. Y entonces, dijo al final, se despiertan el pueblo. Yo quiero que pasen aquí esos que dicen que son líderes valientes y líderes consejeros. Pasen aquí, por favor. Pasen. Y si no, de una vez renuncien, de una vez. Eso se lo aceptamos con todo gusto esta noche. ¿Estás incluido vos?
Líderes valientes y líderes consejeros. Y hay otros que están allá hasta el chino se libró porque pues vos también. Y el maíz escondido está allá abajo en el suelo. Mírenme bien ustedes. Si ustedes no despiertan primero, si ustedes cuando se está danzando aquí parecen ceibas o amates bien sembrados, no esperen que el pueblo despierte. ¿Me estás viendo? Si ustedes cuando tiene que haber quebrantamiento están platicando, o cuando se tiene que estar intercediendo están allá platicando atrás, olvídense, el pueblo no va a despertar. Vos también. Pero ¿quién es el primero que, a quién tienen que ver ustedes? Me tienen que ver a mí primero. Yo tengo que despertar mi alma, tengo que despertar mi canto, mi alabanza, mi danza, tengo que despertar mi ánimo, tengo que despertar mi visión. Y luego ustedes, póngase de pie, amada iglesia, ahí donde está usted. ¿Cuántos quieren despertar hoy? Es que son tiempos donde hay que oír la voz del Espíritu. Porque el Señor nos quiere librar de juicios. El Señor nos quiere librar de todo lo horrible que está pasando. Gente buena se está muriendo, pero que no supieron arreglar sus vidas. Ya no se diga los que tienen luchas, ya no se diga los que están atrapados, pero para todos el Señor te da una oportunidad hoy. Amén. ¡Aleluya! Denle una ofrenda al Señor, alabado sea su nombre. Mire lo que dice Joel capítulo 3 verso 9. Proclamad esto en las naciones, proclamad guerra, despertad, acérquense, vengan todos los hombres de guerra, forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces, y diga el débil: ¡aleluya! Algo así de avivamiento. Bueno, yo invito al pueblo. ¿Cuántos quieren levantarse? ¿Cuántos quieren seguir el ejemplo de este liderazgo? Sí, Señor. Bendito sea su nombre. Despierta mi espíritu, Señor. Despierta mi oído. Despierta mi danza, mi canto. Y las del coro están incluidas. Pero no cuando están aquí cantando. Cuando están ahí abajo. Así que ahí me dicen si las del coro parecen troncos allá abajo. Es que no podemos estar a la cabeza y decir que somos líderes y no damos el ejemplo. Pero eso se terminó. Sino a renunciar. Porque el Señor llamó primero a Zorobabel, después a los sacerdotes y entonces el resto del pueblo. Despertemos entonces. Oh, dígale al Señor, levántese. Oh, sí, Jesús. Despierta mi alabanza, despierta mi danza. He sido llamado a conquistar a mi familia, a conquistar a sus hijos, a conquistar el adulterio, a vencer la mentira, a vencer la enfermedad, la pobreza, a vencer la lucha. ¡Vamos, despierta! ¡Aleluya! Oh. Eres
cantantes, aquí hay varones, servidores, ungidos, aquí hay evangelistas, pastores, incluso apóstoles, aquí hay mujeres de Dios, gente creativa con dones, gente generosa, gente colaboradora. Aquí hay talentos para diseñar, para crear. Aquí hay habilidades para pintar, para arreglar, para limpiar. Aquí hay diligencia. Aquí hay intercesoras. Aquí hay intercesores. Aquí hay unciones distintas. Los 9 dones del Espíritu están repartidos. Aquí hay gente que pueden ser buenos empresarios, buenos profesionales. Que se levanten, que se despierten. Ponga a trabajar. Si su sueño, si su propósito era estudiar, estudie. Si su propósito, su sueño es desarrollar un ministerio, búsquelo. Pero despertemos. Aleluya. Señor, yo oro para que tu unción, para que tu Espíritu Santo sacuda nuestras vidas, nuestros huesos, que no nos acomodemos. Es un tiempo donde hay que reaccionar a lo que está sucediendo. Que se levante un Zorobabel, un Josué, un pueblo de Dios. Yo bendigo al pueblo hoy en el nombre de Jesús.